Muy buenas noches. Este es el video número 165 y estamos avanzando con los estudios de los evangelios, recogiendo todas las escrituras que no tocamos en la primera parte de este estudio. Acuérdense que estudiamos desde el video 1 hasta el 135. Ahí está todo el plan de Dios desde cómo comienza un cristiano con lo más básico, ya hasta alcanzar la salvación, ahí en el video número 135. Ahí está todo el plan de Dios completo desde los orígenes y de ahí en adelante entonces estamos recogiendo todas las escrituras que no tocamos en esa primera parte y estamos ya entonces recogiendo todas las escrituras que están en el Nuevo Testamento y también teniendo este estudio paralelo que es recogiendo también las escrituras, ya que son las leyes de santidad que están en el Antiguo Testamento y que fueron escritas para los justos, ¿ya? Para quienes alcanzarían entonces los tiempos desde Jesucristo en adelante. Y aquí vamos a continuar, aquí vamos primero a recoger estas escrituras que están en el Antiguo Testamento. Recuerden que los profetas preguntaron de qué se trataban todas estas leyes, querían saberlo y se les dijo a ellos que no era para su tiempo, sino que era para los tiempos de Jesucristo, para quienes alcanzarían la salvación. Así que aquí vamos a ver una escritura que está en el capítulo 5 de Isaías, antes de ir a los estudios del libro de Romano. Vamos primero a analizar estas escrituras y está en el capítulo 5 de Isaías, versículo 13, y dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y aquí el principio importante que hay aquí en esta lectura es que dice, mi pueblo fue llevado porque no tuvo conocimiento, porque era un pueblo que permaneció en la ignorancia. Era un pueblo, aquí parece que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y entonces aquí ve haciendo un poco la analogía también de la ignorancia que hay en el mundo. Y la gente es cautiva también de un sistema falso, de un sistema que los atrapa, de un sistema que los subyuga y los esclaviza, ¿ya? A tener que vivir en función de la ley de la distorsión y de la formación que nos dieron nuestros padres. Y dice, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, porque ya Dios no estaba ahí con ellos. Aquí acuérdense que ellos fueron rebeldes también a Dios y Dios los dejó así a que finalmente los llevaran en cautiverio. Pero aquí el principio importante es que no tuvo conocimiento. Y ahora Dios ha puesto un conocimiento mucho mayor que el de ellos, que es su ley, y un conocimiento que se volverá entendimiento, y también la persona podrá abrir camino hacia la salvación, podrá entonces alcanzar la anhelada santidad. Acuérdense que la ley dice, ¿ya? La ley dice santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es muy importante entender esas leyes que determinan una condición.
Aquí vamos a ir a los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 5 de Isaías. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y que de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Aquí esto es producto de lo que es la distorsión, ¿verdad? De la distorsión que hay en el ser humano, que le distorsiona tanto la percepción de la realidad, ¿ya? De tal manera que confunde, ¿ya? Creyendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿ve? Porque no tienen conocimiento de la verdad de Dios. Aquí solamente usan su intuición, ¿ya? Usan su imaginación, usan lo que les conviene solamente, ¿ya? Lo que los favorece, lo que no los condena, ¿ya? Aquí porque al mundo ver la palabra de Dios, decirle que están condenados, eso es horrible para ellos, ¿eh? Y no quieren oírlo, ¿ya? No quieren oírlo y se alejan de Dios y van detrás de otras respuestas, ¿ya? Aquí en la misma Biblia hay una parte donde dice ahí que necesitan la mentira. Ahí por favor, miéntenos, no queremos oír la verdad. Así que aquí el ser humano dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí personas que han invertido toda la vida, a veces solamente, ya invierten sus vidas solamente en la tradición de los padres, ¿ya? Y heredan la política, heredan la religión, y sin cuestionarse nada. Heredan la educación, heredan aquí los pensamientos filosóficos, los modos de vida modernos, entre comillas, ¿ya? Y aceptan hasta las realidades más perversas, ¿eh? Y entonces ve esa corrupción la heredan, ¿ya? Y la persona que la recibe nunca se cuestiona nada, ¿cierto? Solamente obedece a un sentir popular o a un sentir familiar, ¿ya? Y se ven arrastrados por esta corriente del mundo, sin detenerse a cuestionar, a investigar, a ver si, a investigar las dos caras de la moneda, sino que solamente se quedan con lo que les conviene, y en muchos casos, ¿verdad?, donde hay corrupción, ahí se quedan porque hay buen dinero, ¿verdad?, de por medio. Y dice: ay de los sabios en sus propios ojos. Y este es el mal de Satanás, porque a Satanás le pasó eso, ¿verdad?, que finalmente creyó, ya Satanás creyó todo lo que él pensaba, ¿ya? Y su percepción se fue distorsionando, de tal manera en que quedó distorsionado totalmente, o sea, retorcido quedó, ¿cierto? Aquí, y finalmente está convencido de eso, ¿verdad? Aquí la diferencia con el ser humano es que el ser humano puede volver atrás, ¿verdad?, porque tiene ahí una conciencia que le permite volver, pero Satanás no tiene esa conciencia y no puede volver, así que él perecerá en su maldad. Y dice, y aquí sabio en sus propios ojos, dice, y de los que son prudentes delante de sí mismo, ¿verdad? Y acuérdense que esta prudencia funciona en base a la ley de la conveniencia.
Aquí tal como está escrito, aquí son estas tres leyes que junto con la ley de la distorsión ocasionan todos los problemas que hay en el mundo. Aquí está el origen, ¿ya? El origen de todo esto. Y aquí vamos a pasar a la siguiente escritura, aquí en el capítulo 9 de Isaías, siempre, 9, versículo 7. Aquí 9, 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hablando de el reinado de Jesucristo, aquí tanto en el milenio como en el reino de Dios. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Ya? Y sobre su reino, ¿ve? Aquí hablando de el trono de David, ya que va a estar ahí en el milenio, y su reino, aquí hablando de ya la nueva tierra y los nuevos cielos, que es la parte final. Pero dice aquí, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Aquí, disponiéndolo y confirmándolo. Dice, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Y aquí hay dos puntos que son importantísimos, porque todo el reino de Dios se va a sostener sobre dos cosas, ¿ya? Aquí dos principios, dos leyes muy importantes. Dice primero, confirmándolo en juicio y en justicia. Primero que todo, en juicio, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Una razón de cordura, el potencial de una razón, ¿cierto? Aquí grande, empoderado, una razón poderosa, una razón, ¿verdad?, que piensa, una razón que gobierna, una razón que ordena. Ya conocemos todas las características de la razón, así que en juicio, aquí en cordura, ¿ya? Aquí en esta facultad intelectual que hemos dicho, ¿ya?, sobre la cual nuestro Señor Jesucristo va a sostener todo, ¿ya? Va a sostener toda la creación. Y dice, y en justicia, ¿ve? Aquí en justicia, de lo que se deriva aquí del mensaje, ¿ya? Y de los frutos que la persona produjo, ¿ya? Y sobre esa base firme, sólida, como dice aquí, confirmándolo, disponiéndolo y confirmándolo, ¿ve? Tanto en el milenio como en el reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. ¿Ve? Son las dos cosas características que tendrán aquí, tanto en el milenio como aquí en el reino de Dios. Y ahí entonces ve, con este desarrollo, ve, con este potencial, se va a sostener todo, como dice, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, será infinito en el universo. Y dice, sobre el trono de David, que hablando del milenio, porque ahí es donde Jesucristo baja, ¿verdad?, a sentarse ahí en el trono que fue ocupado por David, dice, y sobre su reino, hablando de ahí el trono de David en el milenio y su reino ahí en la segunda, después de la segunda resurrección, cuando ya la materia no existe. Ahí entonces quería esa escritura, vamos a leer una más aquí, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Dice, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y aquí parece que estuviéramos leyendo noticias actuales, ¿verdad? Aquí los que dictan leyes injustas, todos
hay los pueblos de la tierra dictaminando leyes a conveniencia propia. Sabemos cómo la mayoría de los parlamentos de este mundo han recibido la corrupción y cómo aquí finalmente los poderosos son los que tienen leyes hechas a la medida. Dice, para apartar del juicio a los pobres, para no hacerles justicia, ¿verdad? Aquí, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ya, esta explicación la podemos buscar en los diarios, aquí la podemos buscar en todos los noticieros, que a diario, en todas las naciones del mundo, ¿ya? Están estas noticias aquí. Podemos darnos cuenta que no necesita mayor interpretación, ¿ya? Esos son los tiempos actuales. Bien, ahí vamos a dejar Isaías por el momento. Ya aquí, ahí vamos a dejarlo y vamos entonces al libro de Romanos, ¿ya? Quedamos en la última escritura, aquí en Romanos 4, versículo 8. Y aquí Romanos 4, versículo 8. Dice, bienaventurado, quería leer un poquito antes. Aquí. ¿Ya? Dice, como también en el versículo 6 en adelante, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Ya? Sin obras. ¿Y a qué se está refiriendo David? Porque David escribió esto. Pero aquí lo que está diciendo, ¿ya?, es que Dios le atribuye justicia sin obra. Acuérdense que aquí está hablando de las obras de la ley. Esas obras que el ser humano no tiene que aprender a hacerlas, son leyes naturales, ¿verdad? Las hacen todos los seres humanos, ¿verdad? No hay nadie que diga, no, yo estoy exento de eso, no, yo jamás he amado a nadie, ¿verdad? Jamás me he alimentado, jamás me he vestido. No, eso nos acontece a todos, todo. Y no hay ser humano que no tenga necesidades. Pero dice aquí, Dios le atribuye justicia. Le atribuye justicia sin obras, ¿verdad? Porque aquí, acuérdense que Abraham se le había dado, ¿cierto? Se le había contado por justicia sus obras, ¿ya? Sus obras, porque era una fe ciega, así que sus obras eran la obediencia, ¿ya? La obediencia se fue contada por justicia, pero aquí dice, se le atribuye justicia sin obra. Que primero aquí en esa fe, ¿cierto? En esa fe aquí se produce una justicia sin las obras de la ley, sin las obras de la ley, ¿ya? Entonces el ser humano va a generar una justicia, ¿ya?, en que finalmente se van a convertir en obras, pero obras producto de la justicia, ¿ya?, producto del desarrollo que la persona va teniendo, ¿verdad? Va aquí va cambiando sus conductas. Por eso dice que es bienaventurado, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí
Importante estar recordando este tema del perdón, porque tiende a uno a confundirlo, ¿ya? Y de hecho muchas religiones piensan que el perdón de Dios es algo que borra los pecados, ¿ya? Y eso es mentira, eso es falso, eso no existe tal cosa. El perdón de Dios no modifica ni cambia nada, nada. La única finalidad que tiene el perdón es que el ser humano se puede acercar a Dios, ¿ya? Y puede trabajar en los escenarios de prueba, ahí, con su Creador, ¿ya? Por medio de ángeles, ¿cierto?, que Dios envía aquí para que trabajen con la persona en los escenarios de prueba, ¿ya? Y cuando dice las iniquidades son perdonadas, es que Dios no le va a tomar en cuenta los pecados. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que trabajar para reconciliarlo, porque ¿cómo voy a lograr la santidad si mi pasado está lleno de pecado? No, hay que limpiar todo. Entonces, aquí dice, y cuyos pecados son cubiertos. Aquí no quiere decir que Dios los tapa, ¿verdad? Aquí Dios le pone una capa de cemento encima y dice, ve, aquí borrón y cuenta nueva. No, eso no funciona así. Aquí ya hemos visto que es la razón la que tiene la tarea de reconciliar, y eso se produce mediante los escenarios de prueba. Aquí 7, entonces vamos al versículo 8. Por eso dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí no lo va a culpar de pecado mientras la persona, ¿cierto?, esté limpiándose de pecado. Pero la persona permanece en el mundo, entonces lo va a culpar de pecado. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. La fe, parece que era la fe ciega, ¿ya? Y esa fe ciega estaba basada en la obediencia, ¿ya? Por eso dice aquí, es solamente para los de la circuncisión, hablando para el pueblo de Israel, o para el antiguo pacto, aquí, o también para los de la incircuncisión, que son los del nuevo pacto, ¿cierto?, que son para los gentiles. ¿Ya? Y aquí en el versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada a Abraham? ¿De qué manera? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Ya? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque Abraham jamás se circuncidó, ¿ya? La verdad es que no me acuerdo del relato, todo eso, pero si lo hizo, no sé. Aquí dice, y recibió la circuncisión como señal. Sí lo hizo. Aquí recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Aquí él dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Borramos todo de nuevo. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta que aquí dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Y cuál fe? Aquí el asunto es que primero Abraham estaba incircunciso, ¿ya? Y después fue circuncidado, ¿verdad? Recibió ahí como una señal de la fe que él tenía, pero era la fe ciega. Pero esta fe ciega también iba a ser traspasada a los gentiles, ¿verdad? Aquí como dice, para que a ellos también la fe les sea contada por justicia, hablando de la fe ciega.
Acuérdense que uno cuando usa aquí la cuota de conciencia, ¿ya? Su cuota de conciencia que tiene, la usa para entrar a la presencia de Dios, lo hace a través de la ley de la fe. ¿Ya? Porque uno primero escucha la palabra, luego toma la decisión, ¿verdad? Aquí por eso es importante oír la palabra para ver entonces cómo funciona todo esto. Y ahí entra a la ley de la fe, entra ciego, creyendo, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿ya? Creyendo en Dios, lo que Él dice. Y entonces entra la persona, ¿ya? Y aquí empieza entonces a tener entendimiento, porque Dios a esa fe ciega, Dios le agrega el entendimiento. ¿Ya? Eso es, y dice... aquí el versículo 12, dice, y padre de la circuncisión, a ver, espérense un poquito, dice, Abraham, dice, sino que también siguen las pisadas, me perdí un poquito aquí, ya, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hablando de los justos. ¿Ya? Y dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí, por eso hay dos etapas en la vida de Abraham y las dos entonces tenían el simbolismo que representaban al pueblo de Israel y representaban a los gentiles. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Ya? Por eso se le habla que Abraham es el padre de la fe, pero era de la fe ciega. No hay que perder de vista esa condición. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ¿ya? Sino por la justicia de la fe. No por la ley, dice, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Ya? La promesa, porque habían promesas nacionales, ¿ya? Y también habían promesas espirituales. Había una promesa, ¿cierto?, que él iba a formar una nación, ¿verdad? Y también heredero del mundo, porque finalmente en el milenio, ¿verdad?, todos estos patriarcas van a estar a la cabeza de las naciones. Dice, sino por la justicia de la fe. ¿Ya? Aquí siempre hablando aquí de esta fe ciega. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces van a... Porque hablando de la ley que había en el pueblo de Israel, no había ley de entendimiento aquí de esto. No había nada de eso. Tenían solamente la ley de los mandamientos, la ley de los 10 mandamientos, las leyes santas, las leyes civiles, las leyes aquí de ordenanzas, ¿cierto?, para los sacrificios y todo eso. ¿Ya? No había otras leyes. ¿Ya? Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces van a resultar la fe. O sea, si era por herencia, ¿verdad?, que Dios era del pueblo de Israel, entonces la fe no resultaba para nada a los gentiles. Entonces ¿dónde quedábamos el resto de la humanidad? ¿Verdad? O sea, en el fondo solamente Israel iba a ser salvo, entonces. ¿Ya? Y eso por la ley, ¿verdad?, por la obediencia a la ley. Entonces dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, ¿ve? En el fondo ya el sacrificio de Jesucristo no era para todo el mundo, entonces, era solamente para el pueblo de Israel. Dice, pues la ley produce ira. ¿Ve?
La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. La persona, el pueblo de Israel, al igual que el resto de la humanidad, estaba en esta condición, ¿verdad? Y también estaba muerto espiritualmente. Por eso dice, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Ve? No se transgrede la ley conscientemente, pero sí se transgrede porque la persona sigue siendo corrompida, aquí, bajo la ley del pecado. Dice, por tanto, es por fe. ¿Ve? Por tanto, es por fe. O sea, aquí la única salvación que el ser humano tendría que ser por fe. Para que sea por gracia, como algo gratuito de parte de Dios. La persona podía venir, podía usar su cuota de conciencia y venir a la presencia de Dios, ¿cierto?, a través del camino de la fe, a fin de que la promesa, ¿cuál era la promesa? La vida eterna. La promesa de la vida eterna, ¿cierto?, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, ¿verdad? Porque también el pueblo de Israel, ¿cierto?, podía tener acceso también al entendimiento. Dice, no tan solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, de la fe de Abraham, porque se comienza con esta fe ciega. Dice, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí, ahí fue donde Dios instituyó, ¿cierto?, la ley, o más bien dicho, Dios enseña, ¿ya?, lo que es la fe. Comienza con Abraham y comienza con esta fe ciega, porque a ellos nunca se les entregó la ley. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, porque además que él fundó una nación. Dice, te he puesto por padre delante de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, parece que Abraham creyó en Dios, el cual da vida a los muertos. Hablando aquí, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El ser humano le llama hijo si todavía no es hijo, ¿verdad? Por eso dice las cosas como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Por eso las pruebas de Abraham fueron durísimas. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, porque él tenía que creer en Dios, tenía que confiar en su Creador. Por eso que aquí se le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Y dice, ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe, ¿ya?, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Así, viéndolo desde el sentido de la lógica, era algo imposible, ¿verdad?, que Abraham pudiera ser padre en ese aspecto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, ¿verdad?, porque Dios le había dicho, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí siempre dentro de este contexto de la fe ciega. Creyó a Dios simplemente. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí Abraham se daba cuenta que para Dios no había imposibles, ¿no? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí Abraham obedeció, ¿ya?, aquí con todo su corazón y con toda su alma, ¿verdad?
Dice, y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, ¿ya? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. A nosotros también, porque esa fe fue la que Dios finalmente le entregó a nuestro Señor Jesús, para que esa misma fe que se aplicó en Abraham, entonces permitiera la entrada. Por eso a nosotros también, como dice ahí, nos son contadas por justicia. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí, entonces, hablando de la vida de nuestro Señor Jesús. Aquí vamos a pasar al capítulo 5. Aquí, sí, las escrituras no son tan difíciles de entender, como podemos ver cuando se entiende lo que son estos dos pactos, pero también cuando vemos que la tarea que tenía el apóstol Pablo era de hacer el traspaso desde el antiguo pacto al nuevo. Había que educar aquí y había que enlazar los principios, las leyes, ¿verdad? Y traspasarlas y llevar entonces al ser humano al interior del corazón, ¿ya? Y decirle entonces que ahora su tarea ya no era un ritual hacia afuera, ni tampoco era una fe ciega, sino que ahora era una fe entendida, ¿verdad? Y que ahora la razón estaba despierta. Ahora Dios había despertado la razón del ser humano. Aquí en Romanos 5, capítulo 1, dice, justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificados por la fe? Pero vamos a leer el versículo primero. Yo aquí me entusiasmo. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué significa justificados pues por la fe? Significa entonces que una vez que estamos dentro, ¿verdad? Aquí a través de la ley de la fe, ¿verdad? Y entonces empezamos a aplicar, ¿cierto? Todo el desarrollo que ya sabemos de la conversión aquí, y a sacar el sistema del mundo y a poner la formación de Dios en el corazón de uno. Entonces quedamos justificados, porque justificado quiere decir que le estamos dando a nuestra vida, ¿cierto?, el uso correcto para el cual Dios creó al ser humano. Entonces se vuelve útil la creación de Dios. ¿Ve? Entonces se cumplen los propósitos y ahí se justifica la vida de la persona. Se justifica porque está cumpliendo con todo el propósito de Dios. Dice, tenemos paz, ¿cierto? Una vez que somos ahí, estamos en esa condición, aquí hablando de la ley, entonces tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Porque ya no hay conflictos aquí ni contrariedades, no es que sigamos creyendo en el mundo y creyendo en Dios. No, no es así. Dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del mensaje. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos, a través del mensaje que trajo, ¿cierto? Tenemos entrada, tal como lo hemos dibujado aquí, como un camino. Aquí tenemos entrada, aquí como una puerta. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y por qué dice estamos firmes? ¿Verdad? ¿Qué significa que uno puede tambalear en esto? Y cuando hablamos de que estamos firmes, ¿ya? Esta expresión que sale en varias partes en la Biblia, ¿ya? Se refiere aquí a hacer estudios bien hechos, ¿ya? Estudios bien hechos. Aquí no estudios a media,
¿verdad? Que usted va, escucha un mensaje y después se le olvida, no aplica, no estudia los apuntes, usted poco se interesa, solamente cuando va a la iglesia escucha y algo agarra ahí, ¿verdad? Pero sigue el resto de la semana viviendo, ¿verdad? Aquí como todo el resto del mundo, ¿ya? No, aquí para uno poder estar firmes y fortalecidos, que es otra expresión que también sale ahí. Uno, primero que todo, tiene que hacerlo de acuerdo a cómo es enseñado en la ley de Dios. Por eso uno tiene que escuchar lo que su Creador dice, ¿ya? Y luego la razón tiene que crecer en este desarrollo. Tiene que crecer en vocabulario, tiene que crecer aquí en el análisis, ¿ya? Tiene que el cuestionamiento, el seguimiento que uno tiene que hacerse a sí mismo. Uno tiene que empezar a observarse su propia conducta. Uno puede estar corrigiendo a los demás, observando las conductas de los demás. No, tiene que observar su propia conducta primero, ¿ya? Y tiene que trabajar aquí en la reconciliación, ¿verdad? En los escenarios de prueba, comprenderlo y todo, saber las leyes que funcionan, cómo funcionan, saber las facultades que tiene la razón y empoderarlas y potenciarlas en este aspecto, saber lo que son mis instintos, saber lo que es el corazón y saber las funciones que cumple cada uno. Y ahí uno empieza a poner una base firme, una base sólida, una base sólida. Y entonces cuando uno tiene todo esto, entonces dice, en la cual estamos firmes. Estamos firmes. De ahí es muy difícil que alguien venga y refute lo que Dios dice, ¿verdad? Aquí es muy difícil refutar lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y lo que Dios ha dicho es lo que nos ha servido para poner la base del cimiento, ¿verdad? Aquí sobre la cual se construye. Y dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí esta esperanza que es parte de la ley de la fe que va creciendo, ¿verdad? Aquí hay 7 pasos importantes, en 7 pasos hay 7 leyes. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aunque las pruebas, por muy difíciles que sean, estamos siempre agradecidos de Dios por todo el trabajo y observándonos a nosotros mismos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? Todo el trabajo que tenemos que hacer y reconciliar. Y sabe, eso no es fácil, como dice aquí, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces la prueba produce, esta tribulación produce paciencia, y tenemos que esperar, porque no todo aquí, no todo el trabajo consiste en ir reconciliando sistemáticamente. A veces hay cosas que dependen del tiempo. A veces hay que esperar un tiempo. A veces, la madurez, ¿sabes? La madurez del cristiano tiene que ser el tiempo. Aquí se adquieren los conocimientos, se adquiere entendimiento y tiene que pasar un tiempo para que eso quede bien internalizado, bien practicado en la vida y quede bien cimentado. De manera que uno no tenga que volver nuevamente a repasar y hacer... y a volver nuevamente a estudiar lo que ya debería haber estado estudiado y sabido. Y dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, ¿ve? Porque aquí somos probados una y otra vez, ¿ya? Y recuerde que nadie va a ser probado en algo que ya lo tiene dominado, ¿verdad? No, Dios no le va a volver a pasar una prueba solamente para que usted se sienta bien consigo mismo. No, Dios siempre lo va a estar probando en algo que usted tiene que superar.
Y dice, y la prueba esperanza, porque esperamos que todo este trabajo finalmente tenga un final feliz. Dice, y la esperanza no avergüenza. Esa es mi fe, eso es lo que yo espero en esta vida. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Veamos esta expresión, porque aquí ya podrían ustedes pensar, bueno, aquí se les puso cuesta arriba el asunto. Veamos cómo salimos de esto, ¿verdad? Pero dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿De qué manera? Mediante el mensaje. Mediante el mensaje. Y dice, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cuál fue la entidad que puso eso ahí, en el corazón? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo el amor de Dios fue puesto ahí? ¿Cómo? ¿Quién se encargó de hacer esa tarea? La razón. Como dice, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te dice santo, el mensaje santo, ¿cierto? El Espíritu de la ley, un mensaje de santidad, que la razón es la que tiene que desarrollar y hacer los cambios de las directrices que hay en su corazón. Dice, por eso dice el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero porque el Espíritu Santo, aquí, acuérdense que el ser humano tiene, en el mundo, tiene solamente esas dos facultades, nada más, los instintos y el corazón. Y la razón solamente está muerta, ¿verdad? Y solamente obedece al deseo de los impulsos y solamente habla de la información que está en el banco de memoria. Así que información que entró, ¿cierto? A través de la razón, entró y fue depositada allá. Y que la razón lo aceptó. Porque es una razón muerta que no cuestiona, no está viva la razón. Por eso dice aquí, por eso este principio lo anoté aquí porque es muy importante. Que dice ahí, despiértate, le dice a la razón, despiértate. Tú que duermes, está dormida la razón. Dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Aquí, personas que están en el mundo, están muertas. El ser humano está muerto en esta condición. Y dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cierto? Porque estábamos allá en el mundo, no teníamos ninguna posibilidad, totalmente débiles. Dice, a su tiempo murió por los impíos, murió por la humanidad. Así que por eso toda la humanidad tiene acceso. ¿Ya? Aquí toda la humanidad tiene acceso a la presencia de Dios y a sus promesas. Aquí dice, ciertamente apenas alguno morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí no necesita eso interpretación, ¿verdad? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Porque eso era lo que convenía, ¿verdad? Así era como estaba estipulado. El ser humano, no estando en esta condición y estando muerto, como dice aquí la Escritura, estando muerto, no tenía ninguna posibilidad de vivir y de ser rescatado, ¿verdad? El ser humano no podía salir solo de esa condición, no podía salir. ¿Cómo salía? Si en el fondo la cuota de conciencia incluso está diseñada para que la persona, a través de la ley de la fe, la persona no puede usar esta ley, esta cuota de conciencia para otra cosa que no sea para esto, ¿verdad? Pero acuérdense que también
el ser humano puede apagar esa cuota de conciencia. Ya hemos hablado de eso. Pero aquí lo que estamos hablando, ¿ya? El ser humano estaba en esa condición, por eso Cristo tenía que venir, porque Cristo era el que tenía el mensaje de salvación y también enseñar al ser humano cómo escapar de esa realidad en la que estaba. El ser humano por sí solo no podía hacerlo. Por eso Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. No se puede hacer nada, el ser humano estaba muerto. Ahí, como dice, muertos en sus delitos y pecados. Y por eso, aunque la persona hubiera aquí vivido una vida decente, no le servía de nada porque la distorsión estaba ahí metida. Así es como debía ser el plan de Dios para que diera resultado. Y aquí, entonces, como dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no teníamos ninguna posibilidad, ni aunque hubiéramos hecho todos los méritos, ¿ya? Como dice ahí 1 Corintios 13, ¿verdad? Aquí, como dice ahí, mira, aunque tenga toda la fe del mundo, aunque tenga todo de todo, si no tengo amor, estoy muerto. Y el amor era el amor de Dios, no era el amor existencial. Era el amor de Dios. Y esto se logra, el amor de Dios, a través de toda su ley. Versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, hablando del mensaje, ya mucho más estando justificados, entonces, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Ya Dios aquí, el ser humano se puede justificar, aquí el cristiano se puede justificar entonces ante Dios porque está cumpliendo con su propósito. Dice, porque si siendo enemigos, ahí como estábamos en esa condición, ya fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ya? Dice, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ya? Aquí salvos por su vida, porque Jesucristo, acuérdense que aquí el Hades, que era el sepulcro, ¿ya? No podía retener a Jesucristo, porque la muerte, la persona tenía que haber cometido mucho pecado para permanecer en la muerte. Jesucristo no lo había hecho, había vivido sin pecado, por tanto tenía que el sepulcro expulsarlo hacia afuera, porque no era culpable. Y esa muerte tenía el propósito solamente de pagar por los pecados de la humanidad, por los pecados de toda la humanidad. Entonces, eso, ¿cierto? Por eso dice, seremos seremos reconciliados, ¿cierto? Mucho más seremos salvos por su vida, porque seguiremos el mismo camino que siguió nuestro Señor Jesús, y que fue aquí a través de su ley. Y acuérdense que Jesucristo tenía que sujetarse a todas las leyes del ser humano, no podía salirse de esa condición, no podía salirse. Por eso Jesucristo decía, confiad, decía, confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a esperar un ratito que pase aquí ese perrito. Ya aquí dice, porque dice, entonces seremos salvos por su vida. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
por el Señor nuestro Jesucristo, dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recibimos esa herramienta de parte de Dios. Recibimos la reconciliación que nos permite entonces, la reconciliación mediante los escenarios de prueba nos permite entonces limpiar el corazón y enfrentarnos con nuestro pasado y reconciliarlo. Ahí cuando lo enfrentamos, entonces ya no lo enfrentamos como personas que están siendo guiadas por los instintos, sino que ahora como personas que usan la razón. Y si hay que arrepentirse, hay que corregir, la persona lo hará. No en forma impulsiva, ni por conveniencia, ¿verdad? Ni por centralismo. Ya conocemos estas tres leyes. Por eso hemos recibido la reconciliación, que era el material que nos iba a permitir entonces, porque primero que todo Dios, esto de haber recibido ahora la reconciliación, era que Dios iba a estar en el escenario y íbamos a trabajar asociados. Ya también lo hemos explicado esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí hablando de Adán y Eva en el paraíso, dice, y por el pecado la muerte, ¿ya? Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Se empezaron a heredar. Aquí, la formación del pecado se empezó a heredar a través de toda la humanidad. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí todos pecaron, estaban todos con la misma distorsión, porque Adán dejó entrar la distorsión en su mente. Y la heredó, la fueron heredando, porque un poco de levadura leuda toda la masa, por así es la ley. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí, este es como un juego de palabras aquí, pero hay que entender bien primero. Dice, la ley, ¿cierto? Antes de la ley había pecado, que antes de que la ley fuera entregada oficialmente, nada más, ¿cierto? O sea, eso no quiere decir que la ley de los 10 mandamientos fueron vigentes desde el momento en que se entrega, ¿ya? Y que ahí corre para adelante. No, era una ley retroactiva, ¿verdad? Aquí desde Adán en adelante, porque era parte del diseño, ¿verdad? Aquí el pecado era una condición que iba contra su propia naturaleza, ¿verdad? Aquí iba contra, porque no era compatible. El pecado no es compatible, pero había pecado. El ser humano cometía pecado antes que fuese entregada la ley. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Claro, no lo culpa de pecado, pero eso no quiere decir que el pecado no lo corrompe, ¿verdad? Eso no tiene una cosa que ver con la otra. Dice, no obstante, reinó la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, cuando fue el momento entregado los 10 mandamientos. Igual, las personas estaban muertas, como dice aquí la ley. Dice hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aunque no pecaron de una manera tan grave como lo hizo Adán, ¿verdad? Dice, el cual es figura del que había de venir. Así que aquí viene algo muy interesante, pero vamos aquí a dejar los estudios por ahora, ¿ya? Y nos vamos a ver entonces en el próximo video.